Resulta que Joe Biden no se va a presentar en las próximas elecciones, se retira de estas elecciones, ya no va a ser el candidato del Partido Demócrata y ahora queda por ver cuál va a ser su sucesor o sucesora, porque el mismo Biden ha señalado como favorito a su vicepresidenta Kamala Harris, una persona muy poco conocida fuera de Estados Unidos, al menos en España. Pero aquí lo que vamos a hacer, precisamente partiendo de la base de que tienen muchas papeletas para ser la nueva candidata del Partido Demócrata para estas elecciones de 2024, analizar su pensamiento económico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque no es nada fácil, pero afortunadamente tenemos las propuestas económicas que esta mujer pues acabó anunciando en su campaña electoral del año 2020. Sí, que fue muy reducida en el tiempo, pero allí están sus propuestas económicas que todavía se pueden ver en su página web. Entonces vamos a ver qué es lo que ofrecía, qué es lo que prometía en ese momento. También vamos a ver otros anuncios, otros avisos, otras promesas de esta mujer en otro momento del tiempo, incluso algunos gestos que ha adoptado mientras ha sido vicepresidenta, y sabiendo que esto es un análisis pues obviamente imperfecto, porque los programas electorales, las promesas se las lleva el viento, lo sabemos perfectamente, pero es lo único con lo que podemos trabajar, al menos de momento, ¿no? Algo nos va a decir, obviamente si promete algo muy diferente a lo de Donald Trump, pues ya sabemos que no va a ser exactamente lo de Donald Trump, será al menos parecido o más cercano a esa promesa suya que a la de Trump. Entonces sí nos sirve un poco para hacernos una idea, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de promesas y poco más, ¿no? Entonces vamos a analizar eso y luego comentaremos un poco que también su padre, que esto ha sido muy sonado en las redes sociales, pues es un economista post-keynesiano que tuvo bastante renombre en los ámbitos académicos, aunque yo, por cierto, pues no lo conocía, ¿no? Entonces eso quizás nos da una nueva pista, quizás no, eso es simplemente el padre utilizando análisis marxista, análisis post-keynesiano en su obra, pero bueno, como algo curioso, pues merece la pena destacar. Vamos a ver cuáles son esas propuestas. Aquí tenéis una imagen, porque yo sé que muy poco conocía todavía Kamala Harris. Quizás si no llega a ser presidenta del gobierno, pues se va a olvidar, probablemente, porque es muy poco conocida fuera de Estados Unidos, y si no llega a ser presidenta, pues probablemente seguirá así, incluso irá a peor, ¿no? Entonces, bueno, hay una imagen para que veáis, no lo he dicho, pero ella es de raza negra, es mujer, o sea, en verdad, en términos simbólicos, es un partidazo, ¿no? En términos de, oye, vamos a romper con lo que teníamos, un hombre blanco, mayor, heterosexual, en fin, obviamente es un cambio muy radical, y no solo con Biden sino también con Trump. Entonces, como símbolo es bastante potente. He visto ya algunas declaraciones, pues no solo de Biden sino también de ¿cómo es? Sí, Buffett, ¿no? La senadora esta famosa por pedir aumento de los impuestos, que también ha dado pues su simpatía, su bendición a Kamala Harris. Bueno, vamos a ver cuáles son esas propuestas económicas que podemos encontrar en su programa electoral del año 2020. Entendemos que las cosas van a ir por ahí si llega a ser presidenta del gobierno, más o menos, teniendo en cuenta que son promesas electorales, y no lo he dicho, pero un montón de promesas electorales de Joe Biden eran muy parecidas a esta y no se hizo absolutamente nada. Importante para saber y recordar que estamos hablando solo de promesas, insisto en ello. Y vamos a ver, la primera, por lo que se hizo famosa Kamala Harris en su campaña electoral, por dar créditos fiscales, así llaman a simplemente ayudas monetarias a gente con bajos ingresos, ¿vale? Entonces su propuesta más conocida es dar ayudas de $3.000 al año a individuos que ganaran menos de $50.000 al año. Claro, $50.000 al año nos puede sonar mucho en España, pero en realidad a eso hay que descontarle todo lo que necesitas gastarte en educación, en sanidad, en fin, ya sabéis cómo funciona el sistema del muy poco desarrollado del bienestar en Estados Unidos, ¿no? Y también para familias serían $6.000 a quienes ingresan menos de 100.000, a las familias que ingresan menos de $100.000 al año, ¿no? Entonces esa medida está ahí en su programa electoral, fue, insisto, conocida por ello, y lo único que se ha hecho en la época de Trump y también de Biden ha sido dar este tipo de ayudas, pero a gente que tiene hijos, ¿vale? O sea, prestación por crianza. Y luego también, pues, la época del COVID, ¿no? Dar cheques de $1.400 a cada familia. Pero fijaos que esto es diferente, sería, oye, para rentas bajas sobre todo. Y medias, porque hasta $100.000 al año estamos metiendo ya clase trabajadora, clase media, podríamos incluso decir, ¿no?
Luego, otra medida que incorpora en su programa electoral, en su campaña, fue el aumento del salario mínimo federal, de todo el estado, o sea, toda la administración de Estados Unidos, todo el país, a $15 la hora. Actualmente está en 7,5, o sea que sería duplicarlo. Insisto que es el salario mínimo federal, porque en algunos estados hay un salario mínimo por encima del 7,5. Pero la clave sería, oye, vamos a aumentar el salario mínimo hasta 15. Me imagino que esto no es de la noche a la mañana, no en un año y tal, pero ahí está la promesa, si es que en algún momento esto se le acaba haciendo caso, ¿no? Entonces, fijaos, esto sí es importante en comparación con Joe Biden, ¿eh? Aquí sí hay un toque, bueno, en las dos primeras lo hemos visto, ¿no? Pero en este se ve de una forma más clara, pensando en la clase trabajadora. Luego, leyes de equidad salariales de género, ¿vale? O sea, mucho más estrictas que las que hay ahora mismo en Estados Unidos, y aquí sí que ella se hizo más famosa por, bueno, a favor del aborto, a favor de unas leyes de salariales por género más potentes. Entonces eso es casi su nota, ¿no? O sea, es su identidad, su seña de identidad. Entonces esto probablemente, si llegase a ser presidente del gobierno, entendemos que iría en adelante más que Joe Biden, y desde luego muchísimo más que Donald Trump, que iría hacia atrás, ¿no? Luego, entre sus propuestas, empezó con un Medicare para todos. Medicare, pues es lo que sabéis ya, un seguro público para rentas bajas, ¿no? Para que no tengan que verse abocadas a pagar un pastizal cada vez que tengan que tener un servicio sanitario, sino que eso esté cubierto, tener sanidad pública, básicamente, ¿no? Bueno, pues la propuesta era Medicare para todos, luego la redujo un poco para determinados sectores, por ingresos y tal. Pero sí que propuso la educación universitaria gratuita, ¿eh? Y esto es una propuesta de Bernie Sanders en sus días, y ella misma, Kamala Harris, en su campaña presidencial, la promocionó, ¿vale? Y dijo, esta sí, es de Bernie Sanders, pero yo la hago mía también, ¿eh? Fijaos de lo que estamos hablando. Y en su día, igual que Bernie Sanders, dijo cancelar toda la deuda estudiantil, pero lo bajó y dijo, no vamos a ser tan rojos como Bernie Sanders y solo vamos a proponer una reducción de la deuda estudiantil, que no es poco, que ya es bastante. Y por cierto, esto lo hizo Joe Biden, pero de una forma muy tímida, ¿vale? De hecho, el año pasado, o sea que no hace tanto tiempo que se ha reducido un poco la deuda estudiantil, sobre todo a las capas de renta más baja. Otra medida, inversiones en infraestructura verde y energía limpia, impuesto al carbono, ¿vale? Todo lo contrario de lo que está proponiendo Donald Trump y lo que hizo en su día. O sea que aquí estamos viendo también ese componente ecológico, más allá del morado, de salarial de género que hemos visto ya, que caracteriza pues a la izquierda, o como podamos llamar a la izquierda en Estados Unidos, sobre todo en comparación con Trump, que hace en esto absolutamente todo lo contrario. Más medidas, apoyo a pequeñas empresas, sobre todo aquellas que contraten a minorías y a mujeres, ¿vale? Esto está recogido en su programa electoral, en sus promesas electorales. Y también una oposición al Tratado de Libre Comercio, y esto no es solo una promesa, sino que con su propia actividad parlamentaria lo ha demostrado. Y saliéndose también, importante, luego lo comentamos un poco más, de las directrices del Partido Demócrata, ¿eh? Ojo, porque aquí se ha mostrado más de izquierda de que su propio partido, y eso, pues la verdad es que habla bastante bien de ella, ¿eh? No es Alexandria Ocasio-Cortez, evidentemente, pero es más de izquierda que Biden, eso está claro, aunque no sea mucho más. Seguimos porque he comentado propuestas económicas, pero hay también propuestas fiscales, propuestas impositivas. ¿Qué hacer con los impuestos? Pues fijaos, su propuesta, impuestos al 1% más rico de la población, y sería pasar del 37% al 39,6%. Esto no es ni más ni menos que revertir esa reducción de impuestos que aplicó Donald Trump en el año 2017, ¿vale? Por cierto, esto también lo propuso Joe Biden, y adivina qué, no lo ha hecho, ¿vale? O sea, nada de eso se ha aplicado. Actualmente en Estados Unidos el tipo impositivo que pagan los más ricos sigue siendo del 37%, no del 39,6%, que es lo que había antes del año 2017. Entonces, vamos a mencionarlo porque hay que mencionarlo, pero es una promesa que también hizo Biden y que no cumplió. Ojo con él. Os traigo aquí la tabla para que veáis que estaba en el 39,6% a partir de la renta superior a $418.400 al año. Es una locura, muchísimo dinero, y se bajó al 37%. Más medidas.
una prima, o sea, un extra del 4% en extra en el impuesto a salarios superiores a 100.000 euros. Perdón, 100.000 dólares. He puesto euros, pero son dólares. Eso lo he encontrado como en la propuesta, pero no sé muy bien a qué se refiere, si es aumentarlo un 4%, no lo sé. Así que lo dejo aquí. No sé si es aumentar un 4% los salarios por debajo de 100.000. No lo sé, pero lo menciono por si queréis profundizar vosotros y encontráis algo más. Más medida, aumento de impuestos a las rentas del capital. Esto también lo propuso Biden, pero de otra forma, por cierto, no lo ha hecho, pero sería, oye, no a todas las rentas del capital, le vamos a bajar le vamos a aumentar el impuesto, solo a determinados segmentos, ¿no? Determinadas categorías, determinadas rentas del capital. Él lo ha hecho, lo propuso Biden, pero ni siquiera hizo absolutamente nada. Más, aumentar el impuesto de sucesiones. Esto no lo tenía Biden, ¿vale? Y por supuesto no lo tiene Trump, que sería, oye, las rentas que se ganan simplemente por ser hijos de, pues que estén grabadas a un tipo impositivo superior, para impedir concentraciones de riqueza por la cara, por ser simplemente hijo de y tener la misma sangre, pero no habértelo currado, ¿no? Entonces, estos son típicas medidas de izquierda, evitar concentraciones de riqueza no meritocráticas. Más medidas, elevar el impuesto de sociedades del 21% al 35%. Esto es básicamente recuperar el recorte que hizo Trump a este impuesto, ¿no? Este es el impuesto que pagan las empresas por sus beneficios empresariales. Trump en el año 2017 lo bajó al 21%. Bueno, pues Kamala Harris lo que propuso en el año 2010 en su campaña electoral fue aumentarlo al 35%. ¿Qué es lo que propuso Biden en su campaña electoral? Aumentarlo al 28%. En plan, sí, soy rojo, pero no mucho, ¿no? Y no vamos a dejarlo tan alto como estaba antes. ¿Y qué es lo que hizo Biden durante su mandato? Nada, ¿vale? Actualmente el tipo impositivo para las empresas sigue en el 21% y Donald Trump lo quiere bajar al 15%. Y por último, impuesto a las transacciones financieras, la típica tasa Tobin que se ha aplicado en España, en otros países como Francia, sí, muy suavizada, muy light, pero esto es también algo que caracteriza a las propuestas económicas de Kamala Harris, que no tiene Biden, que nunca tuvo y que no ha hecho nada al respecto. Y ahora, más allá de las promesas electorales, vamos a ver gestos que también seguramente nos dicen más que las promesas electorales. Gestos de Kamala Harris durante su gobierno, durante su mandato como vicepresidenta. Por un lado, optó por no participar en el hotel de Los Ángeles en solidaridad con la huelga de trabajadores en 2023, el año pasado. Oye, pues eso es un gesto que la verdad es que se ve con buenos ojos, preocupándote por los trabajadores, la clase trabajadora en este caso, de este sector. Otro gesto, no participó en entrevistas televisivas debido a la huelga de escritores. Era como apoyando esa huelga de escritores tan famosa, de escritores guionistas, ¿no? Y fijaos, pues de nuevo, pues no te cambia la vida, pero es un gesto que se agradece. Como os decía, criticó el Tratado de Libre Comercio con el Asia-Pacífico, con el de América del Norte y México, y fue uno de los pocos miembros que votó en contra de ese nuevo tratado que salió, que se conoce como TEMEC, ¿vale? Pues es que votó en contra, saltándose las directrices propias y generales del Partido Demócrata, ¿vale? Joe Biden, con todo su Partido Demócrata, como pactaron con Trump y dijeron, venga, sí, vamos a hacerlo, pero no tan agresivo como tú lo quieres hacer, ¿no? Bueno, venga, vale, llegamos a ese punto intermedio. Pues ni aún así, Kamala Harris votó a favor, y votó en contra. Es curioso porque le denota también una cierta personalidad, ¿no? Al menos en este tipo de cuestiones, De nuevo, no es Alexandria Ocasio-Cortez, ojalá, pero está más a la izquierda que Biden en lo económico, que es de lo que estamos hablando. En 2019 también patrocinó el Green New Deal de Alexandria Ocasio-Cortez, o sea que también tiene buenas relaciones con la gente de Bernie Sanders, y en 2019, pues claro, también en un momento en el que se quiere hacer notar y todo el rollo, pues sacó lo del Green New Deal, que es una propuesta de Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, diciendo, oye, que es que yo también quiero esto. Y luego no es que lo hiciera mucho en la campaña electoral por hablar de ello, pero el Green New Deal ya sabéis que es simplemente poner el Estado con la mano a la obra, a remangarse para crear empleos y sobre todo en el ámbito verde, en el ámbito ecológico. Y ahora para terminar, pues un poco lo que os comentaba de esa anécdota o curiosidad, que es que el padre Kamala Harris, Donald Harris, si no me equivoco, que es este hombre que tenéis aquí, que nació en Jamaica, un inmigrante, que se labró la vida y su futuro en Estados Unidos, porque sigue vivo, aunque mucha gente habla en pasado de él en las redes,
economista post-keynesiano, con trabajos bastante valiosos. Yo no me he leído ninguno, ¿vale? Pero están reconocidos, tienen cierto reconocimiento, tienen cierto estatus. Está ahora más que jubilado, tiene 80 y pico años, ¿vale? Pero esto como curiosidad, ya sabéis que el análisis post-keynesiano recoge la mejor tradición de Keynes y lo combina con también la mejor tradición del marxismo. Entonces, oye, suena bien que el padre de esta persona pues sea post-keynesiana y que sobre todo haya hecho trabajos de el vínculo entre la desigualdad de renta y el crecimiento económico, que es básicamente lo que hacen los post-keynesianos, ¿eh? Es decir, las sociedades en las que mejor se reparte la renta y la riqueza funcionan mejor, ¿no? Son economías que luego crecen más y son más prósperas y tal. Así que, como anécdota, porque lo que piense el padre pues no tiene por qué tener nada que ver con lo que piense la hija, pero bueno, ahí queda. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.